y la coherencia que tenemos a la hora de vivir la fe. Porque a veces tenemos una fe en nuestro pensamiento, pero en nuestro ser y en nuestro obrar no se condice nuestra condición de creencia. Es allí cuando se produce una de las primeras grandes rupturas y un peligro para la vida espiritual de todo creyente, que es la disociación y es la desencarnación de la espiritualidad. Una espiritualidad desencarnada es cuando es una espiritualidad de ideas que no se traduce en la vida, ni del que cree ni de la comunidad. Así de simple. Hay una idea brillante de lo que creo que es la espiritualidad y cómo seguir a Cristo, pero no se ve ni en mis acciones, ni en mis decisiones, ni en mi vida, ni en mi práctica. Eso es una espiritualidad desencarnada. A partir de esto, de la analogía de la fe en la experiencia personal, hemos de entender que la espiritualidad es un proceso, una palabra que tiene que ser clave hoy en la vida de todo creyente. La fe no se nos da de una vez, de manera acabada, ni somos cristianos perfectos en el momento de la conversión. En el momento de la conversión vivimos un toque sustancial, van a decir los místicos, la experiencia de fe que llega al corazón, Santa Teresa de Ávila, pero no quiere decir que todo fue dado en esa conversión. Los teólogos actuales hablan de las conversiones permanentes. Pero en la vida espiritual debemos saber que la vida de una persona atraviesa ondas y fluctuaciones que van desde estar en un momento propositivo, positivo, arriba, y un momento de bajón, un momento de estancamiento y resequedad espiritual. Los desiertos espirituales de los cuales nos hablan los místicos y contemplativos. La vida espiritual ha de entenderse como un proceso abierto, dicen los teólogos, que comienza con la conversión y termina el día de la muerte. Esta analogía de la fe personal se traduce a la experiencia de vida de fe de una diócesis, integrada por personas. Si esto es válido para una persona que vive una experiencia espiritual fluctuante, de transformaciones, de momentos altos, de momentos bajos, de momentos de euforia y momentos de desierto personal, de crisis y hasta de muerte, lo mismo atraviesa la vida de las instituciones. Y la Iglesia no es una excepción. Es decir, la analogía del camino espiritual del creyente se traduce perfectamente para entender esos procesos, ese camino que nos definió Jorge hablándonos de la historia de la diócesis, a la luz de los procesos espirituales de las personas que integran esa porción de la Iglesia en un tiempo pertinente. Por eso debemos pensar y discernir constantemente. El Concilio Vaticano II, en Unitatis Redintegratio, nos hablaba de la Iglesia semper reformanda, siempre necesitada de reforma, siempre necesitada de transformación. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el 827, va a decir: la Iglesia es santa porque recibió el Espíritu de Jesucristo, pero es pecadora porque estamos todos nosotros. De manera que el proceso espiritual se compone de luces y de sombras que fluctúan en ciclos permanentes, donde tenemos momentos de luz, apogeo y esplendor, momentos de meseta, donde estamos en el desierto, donde no sabemos si hay avance, y momentos de retroceso. Uno podría pensar que este camino es trágico. La vida es así, hermanos. La vida no es que nos va espléndidamente bien toda la vida. Tenemos momentos de luces y esplendores, momentos de meseta.
momentos de vacío, momentos de involución. Mismo San Pablo va a decir, no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero. Poniendo en evidencia que este camino de espiritualidad supone esa doble dimensión permanente entre las luces y las sombras. Para discernir la espiritualidad, ya sea de una persona, de una institución, de la Iglesia misma, es necesario siempre la ayuda del Espíritu Santo, pero también la prestancia de detenernos, encontrarnos para pensar, analizar juntos, porque la sumatoria de miradas, todas válidas, nos ayudan a tener este mapa dibujado ahí con un brillo y con un conocimiento distinto que simplemente de una cabeza que mire y contempla. La Iglesia es un cuerpo. Y cuando el cuerpo de la Iglesia se detiene a reflexionar, a meditar, a compartir la palabra y discernir a la luz del Espíritu, la vida de la Iglesia se llena de una significatividad y luz distinta. Espiritual, donde ya digo que hay luces y sombras, debemos entender también la vida espiritual de la Iglesia, de la diócesis, como un proceso abierto. Sabemos dónde empezó, cuándo fue fundada la diócesis, pero no sabemos dónde termina, ni cuándo termina. Solo Dios conoce ese cierre. En este mundo que nos toca vivir, en esta espiritualidad que tratamos de encarnar, y digo tratamos, porque damos por supuesto que nuestra espiritualidad es encarnada. ¿Quién lo dice? A veces son ideologías encarnadas en nuestra vida. Hacemos de Dios una experiencia ideológica. ¿Qué es lo que encarnamos de la espiritualidad? Hay peligros. El Papa Francisco nos advertía en el año 2013, en Evangelii Gaudium, sobre la mundanidad espiritual, los números 93 al 97, llamando la atención sobre dos peligros. Primero, el miedo. En la vida espiritual puede surgir el miedo. El miedo, dicen los psicólogos, y es una realidad inalienable, inexpugnable, es lo que es la experiencia de los apóstoles en la iglesia originaria, cuando a días de muerto Jesús, dice el Evangelio de San Juan, estando las puertas cerradas por temor a los judíos, el miedo que encierra y paraliza. Allí tuvo que irrumpir Jesucristo para decir, muchachos, resucité. Ya saben, 2 veces. Y según el Evangelio de San Juan, Jesús entregó el Espíritu no en Pentecostés 50 días después, sino en la muerte. Inclinando la cabeza, entregó su Espíritu. Son 2 momentos distintos de Pentecostés, en Lucas y en Juan. Por lo tanto, la experiencia de los apóstoles y discípulos en el cenáculo, reunidos y encerrados por miedo, la repetición de la aparición de Jesús anunciando que Él está en medio de ellos, que Él los acompaña, indica, según la lectura no bíblica, sino la interpretación de los espirituales, que este proceso de la comunidad originaria necesitó varias veces el auxilio del Espíritu Santo y de la acción de Jesucristo directamente en el seno de la comunidad iglesia para que la iglesia se pusiera en marcha. He ahí la cuestión. Ahí vemos el proceso. No una vez, varias veces. Jesús debió anunciar que estaba vivo y resucitado para que reaccionara la muchachada y saliera a anunciar. Fíjense, el peligro de esta iglesia incipiente, encerrada, era desaparecer. ¿Qué hubiera pasado si el miedo hubiera ganado? Si se hubieran quedado encerrados y no hubieran salido a anunciar hasta los confines del mundo.
hoy no estaríamos acá. La segunda o el segundo peligro que el Papa Francisco señala es la desesperanza. El desesperado atenta contra la virtud teologal de la esperanza. El desesperado pierde todo rumbo y horizonte. Solo ve su problema, se encierra en sí mismo, gira en un círculo cerrado de asfixia y de muerte y no ve salida. No hay futuro, no hay posibilidad de cambio, no hay posibilidad de transformación. El desesperado no encuentra salida. Cuando debiera apoyarse en la esperanza, esta virtud teologal que es el pie para alcanzar el bien arduo posible, dice la teología moral, cuando debiera apoyarse en la esperanza para alcanzar ese bien arduo posible, no lo tiene y comienza a girar la desesperación. En esa desesperación todo vale, todo sirve, todos los puntos están equidistantes, está en el centro, gira y no hay orilla donde llegar. Esto es un peligro en la vida espiritual. San Ignacio de Loyola lo va a definir como repliegue sobre sí mismo. Un peligro en la vida espiritual. Por lo tanto, miedo y desesperanza son dos peligros en la vida espiritual de las personas y de las instituciones. Las paralizantes de una vida espiritual, de un recorrido espiritual, le agrega dos notas. Justamente en estos números, 93 al 97. Dice, en la vida espiritual corremos el riesgo del gnosticismo helenista. Entender la fe como conocimiento. Y que los que tenemos fe somos ilustrados, conocedores del misterio, y por lo tanto estamos en una especie de élite que se termina encerrando y tarde o temprano desapareciendo. Somos los iluminados que tenemos la experiencia de fe y el conocimiento de Dios. Ese conocimiento es poder. Y por lo tanto, cuesta compartirlo. El segundo de los peligros que asedian la vida de la Iglesia, porque esto está hablando concretamente de la vida espiritual de la Iglesia, cuando habla de la mundanización espiritual, es el neopelagianismo autorreferencial. La confianza en el propio esfuerzo, yo puedo, nosotros podemos, vamos a sacar adelante. Dos peligros en la vida espiritual. El gnosticismo ilustrado, sabemos tanto, somos unos genios, ¿no? Acá vengo yo a iluminarte, pobre vos ignorante que no sabes de Dios. No pocas veces se pueden dar esas prácticas en la vida de la Iglesia. Y lo autorreferencial, que tiene que ver con centrar todo lo que se hace en el esfuerzo personal. En el año 2018 yo acompañaba la Junta Diocesana de Catequesis y en ese momento trajimos al padre Kiko Laforgue, un cura al que quiero mucho, fue mi formador en el seminario, licenciado en espiritualidad. Y Kiko, ese año 2018, dio una charla en Regina, me acuerdo, en el predio de los Salesianos, allí en la parroquia, para todos los catequistas del Valle que participaron. Trajo dos categorías que vienen a definir fantástico esto de manera simple. Kiko habló: ojo con las categorías que manejamos en la vida eclesial y espiritual de los cristianos. Ojo, porque solemos confundir la palabra éxito con fecundidad. Y son diametralmente opuestos. Mientras que el éxito es una categoría mundana que se cuantifica, se mide,
es cuantificable e inmediata, esa es la categoría de éxito en el mundo. ¡Ay, fue un éxito! 200 personas. ¿Cuántas te quedaron? Ninguno. ¿Fue un éxito? A los ojos del que quiere engañarse podemos concebir acciones pastorales que pueden ser exitosas, pero no fecundas. Padre Kiko advertía que la palabra fecundidad respeta el proceso de los tiempos y de la vida de las personas y de las comunidades. Nos remite a Juan 4:37. Hay un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Ahí vemos nuevamente el orden del proceso de la vida espiritual, tanto en las personas como en la iglesia. Hay unos que siembran y otros que cosechan. No podemos pretender cosechar cuando todavía no se sembró. Lamentablemente, esta mundanización espiritual que se nos cuela dentro de la iglesia, que se nos mete dentro de la iglesia, porque, queridos hermanos, según las ciencias sociales, yo estudié historia antes de ser cura. Las ciencias sociales definen que cada uno de nosotros es un sujeto históricamente determinado por una cultura y un tiempo. Somos hijos del tiempo en que vivimos. Y nos guste o no nos guste, vivimos en la cultura de la inmediatez, llame ya. Eso no es un eslogan pasado de moda, queremos todo ya. Ya, ahora. Con clave de éxito, con paradigmas, como dijo Gustavo, que están cambiando, donde tenemos una realidad recalcitrante de individualismo como nunca en la historia. Eso se nos pega, porque vivimos en un mundo y salimos de un mundo. Pero no son las categorías que debieran primar en la vida de la iglesia o de una comunidad eclesial, ni en la vida espiritual de una persona. Todo esto se traduce de la persona a la institución y de la institución a la persona. Todo. Por lo tanto, esta es la realidad en la que vivimos, en la que estamos inmersos. Si nos dejamos arrastrar por el pesimismo existencial propio también de este tiempo, no vemos más que un panorama sombrío. Vayámonos todos, porque esto no tiene sentido. Fíjense, mirémonos un poco. El pueblo de Dios se ha envejecido. Las comunidades que hoy generan la iglesia, las iglesias, en cada uno de nuestros pueblos, peinan canas. Algunos teñidos, pero o algunos pelados, dice el hombre. Pero estamos en un tiempo donde lamentablemente, y pongo en comillas la palabra lamentable, la realidad nos indica que hoy el pueblo santo, el pueblo fiel, en esta porción de la iglesia que es la diócesis del Alto Valle, tiene esta realidad que tenemos que asumir. Porque como dice Irineo de León, no se redime lo que no se asume. Para empezar a trabajar, tengo que reconocer desde dónde voy a partir. Quedarme en el derrotismo de que está todo mal sería caer justamente en esa mundanidad espiritual que nos encierra en nuestro propio origen. Siempre, aún en los procesos de desiertos personales en la vida espiritual, hay elementos de resurrección. La mirada atenta, el que busca el discernimiento y hace un discernimiento profundo y real, va a encontrar gérmenes
de resurrección, de vida que empieza a florecer aún en la noche más cerrada o en el desierto más seco. En estos tiempos, queridos hermanos, hay algunos signos a nivel global que son alentadores. La invitación para vencer la mundanidad espiritual es sumergirnos en Dios y empezar a ver también con ojos de trascendencia. Para poder reconocer y ver no solo lo que se nos presenta inmediatamente, sino cuáles son los signos de resurrección y vida. En el mundo, por ejemplo, hay estadística que dice que en Estados Unidos, por ejemplo, jóvenes de 18 a 20 años, según los últimos datos, lo que se llama la generación Z, en un 21% más se identifican como católicos y creyentes en Jesucristo. Y por primera vez en la historia, la Iglesia Católica tiene un avance significativo en América del Norte, donde por primera vez es más el número de católicos que de protestantes. No, es fecundidad de los que trabajaron, que la tuvieron que remar en dulce de leche cuando eran minoría y decir católico en Estados Unidos era mala palabra. Que la experiencia tangible, histórica, presenta a América Latina siempre a la cola de los acontecimientos históricos. Lo que hoy vive España, Reino Unido, Estados Unidos, tal vez, si Dios quiere, no soy futurólogo, lo estemos viviendo dentro de 10, 15 años. Cuando España y Europa se sumían en la adversión a la fe, lo anticatólico más recalcitrante, década del 90, principios del 2000, América Latina todavía gozaba de una cierta espiritualidad cristiana, todavía firme y con fuerzas. Esos sociales son circulares, espiralados, así lo permite entender la ciencia sociológica. Ojalá llegue el momento donde terminemos con este retroceso y empecemos una tarea de salir hacia arriba, avanzar en fecundidad y se vean los frutos de todos los que tenemos que trabajar muchas veces en este tiempo remando en dulce de leche. Hoy tal vez estemos en el tiempo de siembra, pero hay que analizarlo, hay que discernirlo. Y cerrando esta ponencia, esta pequeña charla, hay un montón de cosas, ¿no? Simplemente algunas miradas que también nos ayudan a la esperanza. El primer elemento, mientras la filosofía nos habla de poscristiandad, debemos centrar la mirada en la necesidad espiritual de este hombre, varones y mujeres contemporáneos de nuestro tiempo. Que haya un retroceso de la vida religiosa, espiritual, van de la mano casi. No quiere decir que no haya necesidad espiritual. Lo que está pasando es que tal vez no le estamos dando la respuesta que necesitan. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo llegamos? Pregunta. Sin embargo, el anuncio es indeclinable. Estamos llamados a seguir dando testimonio de Jesucristo, el mandato que se nos dejó en nuestra experiencia de fe. Sabemos que eso es algo positivo, la necesidad de espiritualidad, que los hombres, varones y mujeres de todos los tiempos siempre tenemos. ¿Cómo construir los puentes de diálogo? Es uno de los elementos a buscar para traducir la fe a las nuevas generaciones sin que les resulte un embole. Es un desafío. Y lo que dice el Papa Francisco en Ser la Confianza, el documento sobre los 200 del bicentenario de Teresita de Lisieux.
Allí resalta la figura misionera de Santa Teresita de Lisieux, una mujer contemplativa que jamás salió del convento, pero que dejó la vida rezando por la misión en los distintos lugares del mundo. Y el Papa Francisco nos dice, y esta es la invitación final, se trata de anunciar no una doctrina, no una idea. Se trata de anunciar una fe viva que quema el corazón de aquel que la ha experimentado. Nadie da de lo que no tiene. La gente de estos tiempos no quiere ideas, quiere verdades, que le nutran y le calmen la sed que este mundo y esta cultura de la muerte que definió Juan Pablo II, hoy les hace vivir este mundo y esta cultura en la que vivimos. Por eso el Papa Francisco nos habla de no transmitir ideas, sino de irradiar la experiencia viva de Jesucristo en mi vida. Y es una invitación para todos, de que no tenemos que hacer un curso de teología, de catequesis, de esto para hablar de Jesucristo. Tenemos que contar lo que Jesús hace en nuestra historia. Cómo Cristo transforma este corazón duro, que es mi corazón duro, pecador, miserable y egoísta. Y cómo Dios va cambiando desde adentro lo que a mí me resultaría imposible cambiar. Solo allí, cuando nosotros somos capaces de compartir lo que Dios hace en nuestras vidas, el anuncio deja de ser una espiritualidad de ideas, pasa a ser una espiritualidad encarnada que se comunica. Porque lo que le está quemando al corazón a ese hermano, ¿cómo lo rebatís? Si es lo que quema un corazón, si es una experiencia viva de fe en una historia. Decía Karl Rahner de manera profética, el gran teólogo alemán de la primera mitad del siglo XX. La iglesia del siglo XXI, señores, ¿será una iglesia de místicos o directamente no será? Y definió la mística. Místico es todo aquel varón y mujer que tiene experiencia de Dios y la comparte. ¿Desde dónde hemos de salir a transformar la realidad? Yo creo de que desde esto que nos dice Francisco, también de manera profética, en ser la confianza sobre Teresita, irradiar a Dios, contagiar lo que Dios hace en nuestra historia, se vuelve un elemento fundamental. Los que nos precedieron, porque esta diócesis tiene una historia mucho anterior al inicio de la diócesis. Ya peregrinaba la iglesia con la llegada de los salesianos misioneros a esta tierra. Ya peregrinaba esta iglesia en este rincón del Alto Valle cuando éramos la diócesis de Viedma. Pareciera ser muchas veces que con nosotros comienza la historia de la iglesia. Señores, me voy a morir, la iglesia existía antes que yo existiera y seguirá existiendo cuando yo ya no esté. Y no hay a veces no pocos actores que parece que la iglesia empieza con uno, y voy a señalar un fallo en ese sentido. Hace unos años atrás se modificó el nombre de Nuestra Señora de las Angustias a un lugar con décadas de historia. Décadas. Que tenía que ver con una donación de 2 cristianos españoles que trajeron su piedad. Donaron su tierra para que allí fecundara la iglesia la vida en el espíritu. Después vinieron hermanas que se instalaron y trabajaron con los más necesitados en la década del 70 y 80. Una historia, un humus que se extiende mucho más a nuestra realidad en la iglesia. Sin embargo, de un momento a otro, por una decisión, se cambió el nombre.
respetar los procesos, escucharnos, conocer la historia, respetar lo sagrado del humus sagrado que es cada vida, cada ciclo, cada proceso, cada historia, cada comunidad, cada hermano, se vuelve fundamental en este proceso de crecer como diócesis e iglesia. Los historiadores dicen que si el pueblo olvida la historia, se vuelve un pueblo necio que vuelve a repetirse una y otra vez en sus mismos errores. Fracasar, según los criterios del mundo, no está mal, pero nos medimos con criterios mundanos. Te puede pasar que fracases, pero el fracaso, van a decir los psicólogos, las experiencias traumáticas de error son las que más nos enseñan a crecer y a madurar. En toda la línea de estos Piaget, formadores del conocimiento y de cómo se aprende en la vida. No lo digo yo, lo dice la ciencia, la psicología, la epistemología. El error, el fracaso nos enseña. Podemos volver sobre nuestros pasos y aprender qué es lo que hicimos mal. Y está bien, porque es parte de nuestra vida. Queridos hermanos, yo no soy el dueño de la verdad, ni vengo a agotar los procesos de espiritualidad. Es tan solo un recorrido y es una mirada en ese recorrido. Por eso perdonen la osadía de hablarles, tal vez desde un error, porque yo, vuelvo a repetir, no soy dueño de la verdad. Lo que los estoy diciendo se los digo desde este recorrido personal que soy yo, y puede que esté errado. Lo digo desde lo que soy, Olegario de Cardedal, el gran teólogo español de este tiempo. Cardedal no es su apellido, él es González de Cardedal. Y Olegario, tuve la suerte de hacerle esta pregunta, ¿por qué Cardedal? Me lo respondió. Porque nadie dice a Dios sino desde su historia y desde su tierra. Yo nací en Cardedal y me crié en Cardedal. Yo soy Cardedal. Aprendí a Dios en Cardedal. ¿Desde dónde creen ustedes que les voy a hablar de Dios? Por eso soy Olegario González de Cardedal. Queridos hermanos, simplemente es una invitación a la reflexión. Ojalá sirva de algo. Vuelvo a repetir, no pretendo ni agotar ni acabar el tema de la espiritualidad, que hay mucho más para decir y sería una pretensión tremenda de mi parte poder venir a señalar o marcar rumbos cuando en definitiva esto es una construcción que tenemos que hacer como pueblo santo de Dios. Muchas gracias.